Yo he puesto como título de este mensaje la adicción del pecado. Diga conmigo, la adicción del pecado. Y saben que este mensaje es para todos aquellos que nos sentimos que le hemos fallado a Dios, no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Saben que muchas veces como cristianos intentamos dejar todas aquellas cosas que el Espíritu Santo tal vez nos ha revelado a nuestra vida que están mal. Podemos hablar de prácticas, podemos hablar de lugares, personas o sentimientos que tal vez pasan por nosotros y tal vez el Espíritu Santo nos ha dicho en algún momento, está mal, eso no lo tenés que hacer. ¿Cuántos el Espíritu Santo le ha hablado de esta manera? Amén. Y bueno, como dice la Biblia, dice que el Espíritu obra en nosotros, convenciéndonos de este pecado, y hemos llegado a la presencia de Dios, hemos caído quebrantados pidiendo perdón, y Dios con su grande amor, como ese Padre celestial que abraza a su Hijo arrepentido, nos ha dicho en algún momento, yo te perdono. ¿Cuántos el Señor le ha dicho, yo te perdono? Amén. Y en ese momento, hermanos, nos hemos sentido que nuestra vida volvió a surgir. Todo ese peso del pecado, hemos sentido como Dios nos ha liberado de ese pecado. Y desde ese momento, como todos los estudiantes a principio de año, decimos, este año sí me va a ir bien. ¿Sí o no? Yo siempre cuento que cuando yo comencé la escuela, el primer día de escuela era el más lindo, porque yo llevaba lapiceros verdes, rojos, negros y azules, y todo tenía color, todo estaba subrayado, lo más importante, todo precioso. Pero a medida que avanzaba el año y ya el tiempo ya no me daba, y yo ya a lo último era un solo color, era azul y listo. Eso era todo lo que se podía hacer en el momento. Y sabe que muchas veces venimos a la casa del Señor, el Señor nos perdona, nos dice, yo te perdono, hijo mío. Y nosotros nos vamos contentos diciendo, ok, este es mi punto de partida. Desde aquí en adelante no peco más. Y saben que el enemigo, como dice, es astuto y siempre juega sucio. No pasa mucho tiempo desde que espera allí el enemigo el momento indicado, el día indicado, donde el momento de debilidad, como decimos, donde tal vez por rutina, por trabajo, por estudio, por lo que sea, no dedicamos ese tiempo que le prometimos al Señor, y es allí donde el enemigo siembra otra vez su cizaña. Es ahí donde el enemigo otra vez te ofrece ese fruto perfecto. Es ahí donde el enemigo te seduce con aquellas cosas que tal vez hace tiempo que ya las habías dejado, pero nuevamente cometemos el error de ceder y caer en el mismo error. Y tal vez esto no te ha pasado una vez, dos veces, sino que esto ha sido una tras otra, tras otra, tras otra. Y ya hoy en día tú has venido a esta iglesia, a esta casa del Señor, has venido desanimado, te sientes lejos del Señor, sientes que eres un hipócrita. Hace unos días atrás el pastor compartía de lo que significa la palabra hipócrita, porque a veces nos suena muy ofensiva, pero esa palabra es una palabra griega que se usaba. Los hipócritas en Grecia eran los actores, se les decía hipócritas. El actor es aquella persona que finge un personaje que en realidad no lo es. Entonces, muchas veces venimos a la casa del Señor sintiéndonos alguien que no somos, alguien que no merece otra oportunidad, y que jamás, por mucho que intentemos, por mucho que hagamos el esfuerzo, vamos a volver a sentirnos libres de ese pecado, vamos a volvernos a sentir libres de esos sentimientos y eso que es lo que siembra el enemigo en nosotros. Y este mensaje es exclusivamente para esas personas que nos sentimos desanimados porque creemos que tal vez Dios está lejos y que ya no vamos a poder volver a tener esa relación con Él. Y sabe que este sentimiento es muy similar al sentimiento que experimenta un adicto. Diga conmigo, adicto. De acuerdo con el diccionario, la adicción es un hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, especialmente las drogas, del que no se puede prescindir, o es muy difícil prescindir de él, por dos razones. O mejor dicho, hay una razón más importante, que es la dependencia. Diga conmigo, dependencia. Los adictos sufren de dependencia, ya sea psicológica o también fisiológica. Y les cuento, en el año 2010, un año antes de que toda nuestra familia
viajar a los Estados Unidos para comenzar el ministerio hispano, el Señor nos permitió vivir un tiempo muy agradable, espiritualmente hablando, en nuestra iglesia local. Fue un año donde el Señor habló claramente a algunos hermanos de la iglesia, a algunos ancianos, y les dijo: es momento de que ustedes comiencen a tratar con personas con adicciones, con chicos con adicciones. Y fue un momento muy agradable. Digo agradable porque nosotros vimos cómo Dios nos respaldó y cómo la iglesia de un momento para el otro hizo un ¡pum! Fue obviamente un respaldo del Señor. Pero recuerdo que como no habían muchos recursos, no sabíamos cómo íbamos a empezar, no sabíamos cómo íbamos a ayudar a estos chicos. La cuestión es que decidimos hospedar a estos chicos en la misma iglesia. Dijimos, bueno, es muy difícil cargar a determinados hermanos para que vayan esos chicos a sus casas, así que los vamos a hospedar en la iglesia. Con la congregación como dice, la congregación fue la que nos ayudó con los comestibles, ¿okay? Nos ayudó a organizar la comida y hicimos una especie de calendario con los jóvenes adultos con turnos, diurnos y nocturnos. Y la idea era que estos chicos, una vez llegaban a la iglesia, estuvieran todo el día, 24 horas, acompañados. Además de eso, teníamos que proporcionarles determinados devocionales para que ellos pudieran, que fueran de ayuda para poder ellos sobrellevar sus adicciones. La cuestión es que, hermanos, esos días fueron críticos. Experimentamos de todo. Nadie había tenido en cuenta la dependencia, tanto psicológica como fisiológica, a las drogas. Esos chicos tenían conductas arrebatadas. Estábamos de repente todos sentados y de repente se levantaba uno y salía corriendo y todos decíamos, bueno, ¿ahora qué va a hacer? ¿Se va a querer ir? Y resulta que sí se quería ir y se quería trepar y nosotros ahí tratando de ayudarlo. No, mirá, no te vayas, seguí con esto. Fue un momento difícil, pero a su vez fue un momento donde Dios nos desafió. La cuestión es que el desespero por consumir los llevaba a la locura, hermanos. Tenían esa dependencia total de su cuerpo, del mismo cuerpo, pidiendo la nicotina, la droga. La cuestión es que una de esas noches, un tal de apodo Kiko, diga conmigo el Kiko, mis hermanos se acordarán del Kiko. Una noche este chico no podía dormir. Entonces lo llamamos aparte y comenzamos a hablar con él a modo de distraerlo nada más. La cuestión es que de una hora para otra este chico se empezó a abrir con nosotros y empezó a llorar. Y nos empezó a contar que decía que por muchos años había estado en la cárcel, había cumplido una condena por muchos años porque había matado 4 personas, 4 homicidios en su haber. Él estaba bajo la influencia de la droga con esas 4 personas. Y después de dar los detalles de cómo él había cometido esos homicidios, él empezó a llorar y decía algo, hermanos, que a mí me marcó. Fue una frase que hasta el día de hoy creo que esa frase sigue ahí y la recuerdo tal cual. Kiko dijo algo así: a mí me cuesta creer que después de todo lo que hice, Dios me quiere perdonar. Él no podía concebir en su cabeza de que Dios, después de lo que él había hecho, Dios lo podía perdonar. Y ahí, hermanos, digo por qué me marcó, porque eso me hizo entender. Hasta ese momento yo no había hecho un clic. Eso me hizo entender de que este chico, a pesar de haber cumplido la condena legal, podríamos decir que había sido libre de acuerdo a la justicia humana, él ya estaba libre, pero había algo que lo ataba a sus actos, había algo que lo hacía sentir culpable, y lo que había hecho lo hacía sentir que no era digno de acercarse a Dios. Y sabe que la palabra de Dios dice en Juan 8:34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Déjenme refrasear otra vez este versículo. El pecado esclaviza. Diga conmigo, el pecado esclaviza. El pecado te hace adicto. Y saben que a continuación voy a introducir un concepto que tal vez no todos estamos familiarizados con él. Y es la adicción espiritual. Diga otra vez conmigo, la adicción espiritual. Una persona cuando peca una vez, 2 veces, 3, 4 y así sucesivamente, y siempre cae en lo mismo, podemos decir que esa persona es un adicto espiritual.
Y como todos los adictos, hermanos, tienen síntomas que son propios o característicos de la adicción. Y yo quiero en esta mañana compartir 7 síntomas que son muy característicos de la adicción y que yo creo que muchas veces nosotros como cristianos tal vez lo sufrimos y lo estamos padeciendo en nuestra vida. Lo primero que quiero hablar es del estado de ánimo, triste. Lo primero que afecta a la droga es el desánimo. El semblante de la persona recae, la persona no se interesa más, no se motiva por la vida, no se motiva por las personas que tienen a su alrededor, pierde totalmente el entusiasmo de vivir. Y nosotros, yo me recuerdo que los chicos venían, al principio eran 2 o 3 chicos nada más, ellos habían llegado y nosotros, por propósitos de identificación, lo primero que teníamos que hacer era sacarle una foto y enviarlo al departamento de policía, porque ellos le hacían lo que aquí se llama el background check, para nosotros tener una idea de qué antecedentes tenían estos chicos, por si por alguna razón fuera violador o lo que sea. Nosotros queríamos estar seguros de qué era o con quién nosotros estamos lidiando. La cuestión es que esa foto era con propósito de identificación. Enseguida de la foto, bueno, se le daba la oportunidad de asearse, se le daba un desodorante, se le daba ropa limpia, nueva. En algunos de los casos se les cortaba el pelo porque muchos de esos venían en situación de calle. Pero fue interesante porque a medida que empezó a pasar el tiempo, estos chicos de estar en el centro ya de alguna manera empezaban a sobrellevar ese éxtasis de la droga y el semblante les comenzaba a cambiar. Ya se ponían un poquito más gorditos, ya se veían, la palidez de su rostro cambiaba. Y en ese momento nosotros le mostrábamos la foto de su primer día y era increíble, era emocionante ver cómo ellos se emocionaban de ellos mismos. Se ponían a llorar y decían, yo no puedo creer que yo era esa persona. Llegó el punto tal que llegamos a tener alrededor de 30 chicos en la iglesia y era tal la emoción que tenían cuando le mostrábamos esta foto que cuando llegaba uno nuevo nadie le decía ni hola, ni cómo andás, ni bienvenido. No, todos le querían sacar la foto. Todos querían ser partícipes de ese momento cuando le sacaban la foto. Y allá estaban, pastora, yo le quiero sacar la foto. Y otro le decía, no, yo, pastora. Y allí mi madre diciendo, no, espérense, primero vamos a darle la bienvenida, vamos a hacerlo sentir en casa. Pero la cuestión es que estos chicos les cambiaba el semblante. Y muchas veces cuando nosotros experimentamos pecado en nuestra vida, cuando nosotros una y otra vez allí caemos en la misma piedra, en la misma circunstancia, nosotros nos desanimamos. ¿Cuántos se han desanimado en esta mañana? En algún momento. No quiere decir que hoy estén desanimados, ¿verdad que sí? Pasamos por esa etapa donde hay desánimo, donde perdemos el interés por las cosas del Señor, donde tal vez ya nos damos cuenta que nosotros no somos los mismos. El segundo síntoma es la irritabilidad. ¿Conocen a alguien irritable? Alguno me va a decir, sí, hace 30 años que vive conmigo, la tengo al lado. Alguien irritable es una persona, es alguien que por alguna razón le molesta todo. Por allí uno va con buenas intenciones, pero ¡ay! ¿Qué me estás diciendo? ¿Verdad que sí? Una persona que se molesta de absolutamente todo. Y sabe que los adictos tienden a tener estas reacciones. Nosotros lo llegamos a experimentar mucho con varios de los chicos, donde uno venía con una buena palabra alegre o buen día, solamente decirle buen día, ¿cómo estás? Ya enseguida esa cara de que a mí no me vengas a decir ¿qué me venís a hablar a mí? Y a veces nosotros como cristianos padecemos esta cosa. Somos personas cristianos irritables, nos enojamos con todo, le retrucamos todo al Señor. Venimos, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa lo otro? Y Señor, si me hubieras permitido hacer esto, pero qué cosita, Señor. Dígame si no ha pasado por esa etapa. Tercer punto o tercer síntoma es el insomnio. ¿Saben lo que es el insomnio? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? La pérdida del sueño. Muy bien. ¿Saben que la primera semana de rehabilitación siempre, y esto es algo en términos generales, es la más crítica? Los muchachos perdían el sueño, perdían por la misma adrenalina tal vez de la droga, ellos perdían el sueño, no podían dormir. Pero más allá de lo que el efecto que le causaba la droga, nosotros también nos dábamos cuenta
de que ellos cargaban con ese peso espiritual del pecado. Nosotros nos dábamos cuenta de eso. Algunos de los chicos llegaron a contarnos y decir, mire, yo no puedo dormir porque siento que alguien va a entrar y me va a querer matar. O yo no puedo dormir porque yo sueño con cuando yo le estaba matando a tal persona. Y eso era tremendo. Nosotros podíamos sentir la presión del enemigo, del diablo, allí causándoles la pérdida del sueño y el desespero. Otro de los síntomas del pecado, o mejor dicho, otro de los síntomas del adicto, es muy común también, es el apetito sexual desmedido. Esa fue una de las medidas que tuvimos que tomar. Algunos de los chicos también tenían un background, antecedentes peligrosos, entonces tuvimos que tomar determinada medida, no de aislarlo completamente, pero sí tener algo especial con ellos. Pero esto es parte también de una persona que sufre adicciones. Hay determinadas personas que el mismo éxtasis producido por las drogas o el alcohol pueden llevar a despertar el apetito sexual desmedido en ellos. Y yo creo que muchas veces, trazando el plano espiritual, creo que el pecado nos inclina a una vida desordenada. El pecado muchas veces da rienda suelta a aquellas pasiones desagradables. Tal vez no tiene que ver exclusivamente con el sexo, pero sí tiene que ver con todas aquellas pasiones terrenales, aquellas pasiones que son propias de la naturaleza pecaminosa del hombre. Todo eso se potencia cuando nosotros vivimos una vida practicando el pecado. El quinto síntoma es la inquietud. La inquietud es sinónimo de inseguridad. Cuando un adicto empieza a depender de la droga le hace sentir inestable, inseguro. Y yo creo que de la misma manera el pecado muchas veces es como un velo que ponen en nuestra mirada, en nuestra vista, que no nos permite ver hacia adelante, no nos permite discernir el mundo tal cual es. El enemigo siempre está allí trabajando en la mente del adicto al pecado y no permite que veamos hacia adelante, no permite que hagamos una evaluación correcta de nuestro alrededor, y eso genera en nosotros una inseguridad y produce la inquietud. El sexto síntoma es la ansiedad. Las manifestaciones físicas de la ansiedad en los adictos, podemos hablar de taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, nudo en el estómago y alteraciones en la alimentación. Todo esto es lo que experimenta un adicto. Y saben que muchas veces nosotros, volviendo también al plano espiritual, cuando nosotros estamos sumergidos en esa vida de pecado, nuestra salud espiritual no está bien. Nos sentimos vulnerables. ¿Alguna vez usted se ha sentido vulnerable? Yo me he sentido vulnerable muchas de las veces. Uno se siente que no sabe qué va a hacer, se siente que no puede con determinadas situaciones. Todas esas cosas es lo que trae el pecado. Pero lo peor de todo, o una de las peores cosas que sufre un adicto, es la pérdida de control de su vida. Estoy seguro que si usted le pregunta a una persona que en algún momento fue adicto a algo y le pregunta, y bueno, ¿y cómo comenzó todo? ¿Cómo pasó todo? Estoy seguro, es muy probable que este muchacho no le diga, o muchacha, no le diga, sí, un día decidí drogarme y desde ese momento hasta ahora no he parado. Es muy difícil que suceda eso. Por lo general todos nos dicen, mira, ¿sabes qué? Empezó de a poco. Diga conmigo, de a poco. Dígame si no es así también con el pecado. Uno empieza de a poco. Le parece algo, es una tontería, algo tan puntual, algo tan circunstancial, probar aquello o ir a tal lugar. Una vez no me va a hacer nada. Pero eso comienza a crecer y el deseo cada vez empieza a ser más fuerte. Y cuando queremos acordar, hermanos, estamos sumergidos en ese acto o en ese pensamiento que tal vez no debíamos tener. Y el séptimo síntoma es el sentimiento de culpa. Como le pasó a Kiko, pero muchos de los chicos sufrían lo mismo, y es que ellos no se ven como una persona agradable, ellos se desprecian a ellos mismos. Llega un momento, no todos llegan a este punto, pero cuando ellos están demasiado sumergidos en esa adicción, llega un momento donde ellos se sienten que ellos se odian a sí mismos.
no se pueden aceptar como son. Pero como digo, una de las peores cosas es la pérdida del control que sucede en las vidas de ellos. Normalmente se inicia por influencia de amistades o por simple curiosidad. Hay una parte en la vida del adicto que quiere hacer las cosas bien, pero está también la otra parte que es la afectada por la droga, que siempre pide más, pide más, pide más, pide más. Y el deseo por esa adicción se hace tan grande que empieza a ir por encima del deseo de salir de la adicción. El deseo de la adicción, perdón la redundancia, es como que destruye el sentimiento de querer salir de esa adicción. Y ya para él es más importante un momento allí con su droga que tal vez el momento que pasa con la familia, o que el hogar, o que sus amistades, y lo peor de todo, su dignidad. Muchos de los drogadictos están dispuestos a seguir la droga y dejar a un lado su propia dignidad. Y yo creo que el pecado nos hace perder el control de nuestra vida. Lo que parecía algo tan sencillo como de repente puede haber sido, yo qué sé, ir un fin de semana y tomar una copita de vino con nuestros amigos, parecía algo insignificante, pasar con nuestros amigos mundanos, pero no. Yo soy cristiano y bien firme, a mí no me va a pasar nada. Pero eso se empezó a hacer cada vez más grande y ahora resulta que eso es el motivo por el cual estás a punto de perder tu familia. Te has vuelto un borracho compulsivo, una persona que llega borracho a tu casa. Ya tus hijos no te miran como te miraban antes, como ese padre responsable que eras. Tu esposa ya te pidió el divorcio y tú seguís empeñado en lo mismo. Y esto es un mero ejemplo, pero podemos hablar de muchas otras circunstancias. Muchas veces podemos ver infidelidad en un matrimonio porque él o ella, por algo circunstancial, decidió empezar a utilizar los medios de comunicación. Por allí chateó con una chica, le dio entrada y dijo, mirá, vamos a ver qué dice. Y eso llega esa bola de nieve, cada vez se hace más grande y llegamos a estar envueltos en un problema mayor. Y yo creo que una vez que el diablo se mete de esta forma en nuestra vida, nos hace perder el control y el pecado se apodera de nosotros y no nos deja pensar con claridad. Yo quiero que usted abra su Biblia en Romanos 7:15, si lo tiene a mano. Romanos 7:15, que dice así, no sé si lo tiene. Dice, porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Aquí nos está hablando del control que ejerce el pecado sobre nosotros cuando ya hemos perdido el control de nuestra vida. El apóstol aquí decía, lo que quiero no hago y lo que no quiero eso hago. Eso es lo que hace el pecado, empieza a carcomer nuestra vida de una manera que llega a un punto que perdemos el control de nuestra vida. Y yo no sé cuántos en esta mañana se están sintiendo de esta manera. Tal vez ha venido a la casa del Señor afligido, tal vez por el peso del pecado. Muchas veces el pecado se hace tan grande que, como decimos, es difícil verse libre de él. Tal vez te sentís que has perdido el control de tu vida y que poco a poco empiezas a perder aquellas cosas que es lo que más quieres. Tu familia, tu matrimonio, tus hijos u otras cosas. Pero poco a poco te sientes que vas perdiendo todo. Y yo quiero compartir con ustedes, hermanos, algo que pudimos compartir con Kiko, ese drogadicto con 4 homicidios en su haber. Aquel día que él se sentía desilusionado de sí mismo y pensó sabía que había perdido ya el control de su vida como consecuencia del pecado. Y yo quiero que usted me acompañe a Efesios 2:8. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero usted lo puede seguir desde ahí. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo. Diga conmigo, es un regalo. Y aquí
yo quiero introducir otro concepto que creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar muchas veces de él, pero no todos hemos logrado entenderlo 100%, y es la gracia divina que proviene de Dios. ¿Cuántos creen en la gracia del Señor? La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que se llama charis. Esta palabra significa favor, bendición o bondad. Pero aquí en este verso leemos que la gracia de Dios es un favor y es un regalo. Repita conmigo, es un regalo. Y si es un regalo de Dios, entonces no importa mi condición. Yo quiero dar un ejemplo. Si yo decido ir a Eliud, el hermano Eliud que está allá, y regalarle $10 a Eliud, no importa si Eliud es bueno, si es malo, si tiene pelo o no tiene pelo, lo que sí es real es que esos $10 ya son de Eliud. No importa si es bueno, si es malo, no importa las características. Lo que importa es que esos $10 acaban de pasar de mí a él, son de él. Y sabe que muchas veces no entendemos la gracia del Señor. La gracia del Señor, o mejor dicho, quiero hacer una aclaración antes que nada. Muchas veces confundimos la gracia del Señor con la misericordia del Señor. La gracia y la misericordia del Señor, si bien son similares los conceptos, no son lo mismo. Diga conmigo, no son lo mismo. La misericordia de Dios es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. El Señor ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios es que Dios no te castigue por los pecados que has cometido. Nosotros también podemos hacer misericordia con los que tenemos alrededor, ¿verdad? Tal vez pasó una persona allí, me pechó el carro y a mí me dan ganas de agarrarlo y pecharle el carro a él. Pero yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? No hay problema, yo te perdono. Ahí estoy haciendo misericordia con la persona. La misericordia de Dios es que merecemos la muerte por nuestros pecados, pero el Señor ha perdonado esa deuda. Esa es la misericordia del Señor. Pero voy a hablar de la gracia del Señor. Y la gracia del Señor, la gracia de Dios es que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Es decir, que todo el bien que nosotros experimentamos, si usted tiene carro, si usted tiene hogar, si usted tiene el esposo o la esposa más linda del mundo, es por gracia de Dios. Diga conmigo, por gracia de Dios. Esa es la gracia. Es un favor que recibimos del Señor, no importa la condición en la que estemos. Y yo no sé si usted se da cuenta o hace el clic en su mente que ese es el juego que utiliza Satanás. Satanás nos hace creer que nuestros pecados, todas aquellas cosas que nosotros a diario cometemos y erramos, nos distancian de Dios, cuando en realidad Dios dice que la gracia es un regalo, que esa gracia jamás se ha ido de nuestro lado. Esa gracia siempre está. Esa gracia es un regalo que no importa en la condición en que estemos, Dios nos la ha regalado. Como dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? Muy pocos. ¿Cuántos tienen vida en Cristo? Amén. La gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar por nuestros propios méritos. Hemos sido rescatados del juicio por la misericordia de Dios, pero la gracia es cualquier cosa y todo lo que recibimos más allá de esa misericordia. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y sabe que hasta ahora hemos hablado de los síntomas del pecado. Cuando uno peca, se hace adicto espiritual, como decimos ese término, y uno tiene todos estos síntomas de los que hablamos. Pero para volver a el primer paso hacia la paz espiritual o hacia la reconciliación con Dios, es primero que nada creer en este regalo inmerecido que es la gracia. Si usted no cree que Dios a través de su Hijo le ha otorgado ese regalo, pues ese es el primer paso que usted debe dar para poder reconciliarse con Dios. Pero el segundo paso
es pasar por lo que yo le llamo un proceso de rehabilitación espiritual. Diga conmigo, rehabilitación espiritual. Hermanos, el proceso de rehabilitación es un proceso muy complicado. Yo no soy un experto, yo estoy hablando exclusivamente de lo que el Señor nos permitió vivir durante esos 2-3 años en Uruguay. El proceso de rehabilitación de una persona adicta es muy tedioso. Puede llevar tanto meses como puede llevarle toda la vida. Y depende exclusivamente de nuestra disposición o de la disposición del adicto. Y saben que recuerdo que antes de entrar un chico al centro de rehabilitación, cada muchacho debía llenar un formulario cuyas primeras preguntas del formulario era lo siguiente: si él consideraba necesaria la rehabilitación y si estaba dispuesto a dejarse ayudar. Si era necesaria la rehabilitación y si estaba dispuesto a ayudarse. Estas preguntas las hacíamos exclusivamente porque muchos de estos chicos, como dije, vivían en situaciones de calle. Entonces aprovechaban ese momento o aprovechaban la oportunidad de meterse en un centro de rehabilitación. Por allí se hacían los locos, ingresaban droga en el mismo centro, consumían adentro del centro porque muchos ya lo habían hecho en otros lugares, y básicamente disfrutaban de la cama, de la ducha, de la comida que proveíamos, pero no tenían intención de ningún tipo de ser atendidos su necesidad. Entonces la primera pregunta era si ellos consideraban necesaria la rehabilitación, y segundo, si estaban dispuestos a dejarse ayudar. Y yo creo que hay algunas condiciones fundamentales para que nuestra vida espiritual se rehabilite. Primero es buscar genuinamente la sanación de nuestro espíritu. Conocemos muchas personas que vienen a la iglesia, vienen a la casa del Señor, simplemente para recoger todas las bendiciones de la gracia que ya está con nosotros, es un regalo de Dios, de disfrutar de esos beneficios que el Señor nos da sin importar nuestra condición. Pero hasta ahí llega esa persona. Hace años que viene a la iglesia, tal vez vino con un problema, no sé, puede ser cualquier problema, pero un problema, no sé, una adicción a la pornografía, podríamos decir algo así. Vino a la iglesia, el Señor lo ha bendecido con una buena esposa, con un hogar, con 2 niños. Pasa el tiempo, él ha recaudado todas esas bendiciones que el Señor le ha dado, porque eso es bendición de Dios, como dijimos, pero sigue en la misma situación. En los momentos de soledad, por allí, toma decisiones que no tiene que tomar. Es un ejemplo, pero pueden haber otros ejemplos también. Yo lo que quiero decir con esto es que hay muchas personas que vienen a la casa del Señor, pero no vienen buscando genuinamente una sanación del espíritu. Estas personas, tal vez todos conocen ese verso en el Nuevo Testamento, cuando dice que Dios entra al templo y allí estaban aquellos vendedores en la iglesia. ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Ahí sí que Jesús sacó el látigo. Váyanse de aquí porque están haciendo negocio con mi casa, ¿no fue lo que dijeron? Y sabe que muchas veces nosotros pensamos y decimos: sí, eso fue un palo para aquellos pastores que tal vez se aprovechan de las personas que están pasando necesidad. Sí, puede ser. Pero muchas veces nosotros, ¿qué dice la Biblia? Nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y a veces apuntamos a los demás, pero en realidad nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Y si yo vengo a la casa del Señor y a mí no me interesa mi restauración espiritual, lo único que me interesa es que el Señor me dé una casa, o que el Señor me dé un auto, o que el Señor me dé el chico o la chica perfecta, también estoy haciendo un mal negocio, también estoy haciendo cosas mal delante del Señor. Eso también es tratar de chantajear al Señor. Y a veces apuntamos el problema y lo derivamos a otro. Este problema no es mío, tome, este es suyo. Y no nos autoevaluamos y no nos damos cuenta si realmente hemos venido a la casa del Señor con el deseo de ser sanados espiritualmente. Lo segundo es reconocer que necesitamos ayuda. Dígale al que tiene al lado: necesitas ayuda. Necesito ayuda. A veces la adicción ha ido tan lejos que ya es muy difícil por nuestra propia fuerza salir de ella. A veces hemos ido tan lejos con ese pecado que está ahí siempre, o hemos fallado tantas veces al Señor,
nos sentimos tan hundidos que ya por nuestra propia fuerza es difícil salir. El salmista en el Salmo 40, el salmista David compara nuestra vida pecaminosa con el lodo cenagoso. ¿Quién me sabe decir qué es el lodo cenagoso? Perdonen, es que la luz a mí me está matando. ¿Quién me sabe decir qué es el lodo cenagoso? ¿Cómo? Gracias. Exacto, es como la hermana dice como una arena, podríamos decir que es lodo, ese lodo aguado, yo le digo, ¿ok? Fango también, que uno pisa y después les cuesta sacar el pie de ahí, ¿sí o no? Uno va caminando y se entierra en ese lodo, y hay un detalle, que no es solamente que uno se enterró y ya está, sino que cuanto uno más trata de salir por su propia cuenta, ¿qué pasa con el lodo? La misma presión que hace el cuerpo ahí, ese vacío de presión, hace que el cuerpo cada vez se hunda más. Y el salmista David comparaba nuestra vida pecaminosa con el lodo cenagoso. Sabe que muchas veces en nuestra vida espiritual no queremos reconocer que necesitamos ayuda. No, Señor, no te preocupes, yo tarde o temprano voy a esperar mi momento y voy a salir de esto que estoy pasando. Yo por mis propias fuerzas, yo no necesito contarle a nadie, a mí mi situación es mía, yo me arreglo mis problemas y ellos que se arreglen su problema. Y muchas veces caemos en esa necedad de querer salir por nuestra propia cuenta. Y al final, llegamos a la misma conclusión que llegó un albañil que quiso bajar 227 kilogramos. ¿Cuántos? 227 kilogramos desde la terraza de un cuarto de un edificio de 4 pisos hasta la acera. ¿Saben que este muchacho, cuando llenaba un formulario para declarar el seguro contra los accidentes, mire lo que escribió? Me hubiese tomado mucho tiempo bajar los ladrillos con la mano. Por lo tanto, decidí ponerlos en un barril y bajarlo con una cuerda que había colocado en la terraza del edificio. Después de atar la cuerda firmemente al nivel del suelo, en la acera, subí a la terraza. Até la cuerda alrededor del barril cargado de ladrillos y lo dejé balanceándose sobre la acera para luego hacerlo descender. Entonces bajé a la acera y desaté la cuerda para ir soltándola lentamente para que bajara el barril. Pero como yo pesaba solamente 74 kilos, los 227 del barril me levantaron tan rápidamente que no tuve tiempo de pensar en soltar la cuerda. Cuando subía velozmente entre el segundo y tercer piso, me encontré con el barril, que bajaba también velozmente. Esa es la razón por la que tengo golpes y laceraciones en la parte superior de mi cuerpo. Sostenido firmemente de la cuerda, llegué hasta la terraza y mi mano se atoró en la cuerda, por eso tengo roto el pulgar. Al mismo tiempo el barril dio con fuerza contra la acera y se desfondó. Ya sin el peso de los ladrillos, el barril pesaba apenas unos 18 kilogramos. De manera que mi cuerpo de 64 kilogramos inició un veloz descenso en el que me encontré con el barril que subía. Esa es la razón por la que tengo roto mi talón. Frenado solamente ligeramente por el golpe, continué del descenso y aterricé sobre la pila de ladrillos. Esa es la razón por la que tengo torcida la espalda y rota la clavícula. Entonces perdí el conocimiento y solté la cuerda y el barril vacío descendió con toda su fuerza, cayendo sobre mí y haciéndome pedazos. Esa es la razón por la que tengo heridas en la cabeza. A última hora, en la última pregunta del formulario que decía ¿qué haría si surgiera la misma situación otra vez?, contestó con firmeza: jamás trataré de hacer el trabajo solo. Y sabe que muchas veces estamos como este albañil. Tratamos de salir solo de nuestros problemas cuando en realidad el Señor nos ha dado una familia. ¿Cuántos creen que somos una familia en Cristo Jesús? Por eso es que es bueno congregarse, no simplemente porque sí nomás, ni por traerle el diezmo al pastor, no, mucho menos. El Señor planeó de antemano que existiera el cuerpo de la iglesia para poder apoyarnos y sernos de edificación unos a otros. Si yo estoy pasando un problema, qué bueno es que yo me pueda abrir con determinada persona y decirle: mira, realmente no puedo más, ayúdame a salir con esto porque no voy a poder salir por mí mismo, necesito ayuda. Qué bueno es poder recurrir. No estoy diciendo aquí que nos vamos a abrir con el primero que pasa, ¿no? O con la primera que pasa. Lo que estoy diciendo es que podamos buscar a alguien que nosotros
creemos que es maduro en la fe, y si realmente nos vemos avasallados por ese pecado que está ahí continuamente y que el diablo nos está haciendo la guerra, poder ir a hablar a una persona o a alguien o al pastor y decirle: mire, pastor, yo necesito ayuda. Reconozco que necesito ayuda. El segundo paso a la reconciliación con el Señor es reconocer que necesitamos ayuda. Y por último, es permitir que Dios trate con nuestra vida a su manera. Cada mañana, hermanos, cuando nos despertamos, tenemos que decidir quién va a conducir nuestra vida. Si la vamos a conducir nosotros o si la va a conducir Dios, el Señor. Mi pregunta en esta mañana es: ¿quién quiere usted que conduzca su vida? ¿Usted o el Señor? ¿Sabe que el salmista decía algo interesante en el Salmo 139? Decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hasta el día de hoy, tal vez has sido tú el que has tratado de guiar tu timón. Y no quiero ser grosero, pero mira cómo estás. El diablo te ha jugado una mala pasada. Quiera Dios que sea hoy el día donde usted pueda decir: Señor, aquí están las llaves de mi carro, conducilo tú. Yo le invito a ponerse de pie.